política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos el lujo y el gusto, la verdad, de tener con nosotros a Lorenzo Córdoba. No lo voy a presentar porque no es necesario, profesor investigador de la UNAM, de la máxima casa de estudios, y con una larga trayectoria en estudios sobre política y democracia. Y bueno, desde hace ya un buen rato, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, del polémico Consejo General del INE. Querido Lorenzo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Querido y admirado Mauricio, un verdadero placer estar con ustedes y un gusto estar en este espacio de la Universidad de Guadalajara. Gracias, mil. A ti, querido Lorenzo. Lorenzo, no te voy a preguntar si la democracia está en riesgo, porque sería una obviedad y no hay tiempo ni ganas de obviedades. Lo que sí me gustaría que me dijeras es cuáles son los principales riesgos. Voy a añadir una pequeña nota a esta primera entrada, Lorenzo. Es obvio que el presidente no quiere al INE, el presidente López Obrador. Es obvio que hay una posición enconada con las autoridades electorales, pero yo tengo para mí que hay algo mucho más complejo en la construcción democrática del país, que no debe solamente singularizarse en la persona del presidente. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema, Lorenzo? Bueno, Mauricio, lo primero que diría es que los tiempos aquellos en los que hace 30 años, en los que uno analizaba las democracias en el mundo y pensaba en los riesgos o en los problemas de las democracias del tercer mundo, las democracias en vías de consolidación y de las democracias consolidadas, quedaron atrás. Hoy creo que los riesgos que enfrentan las democracias son riesgos globales, desafíos comunes, sin importar de que se trate de democracias nuevas, más recientes, más jóvenes o democracias añejas. Los problemas son esencialmente los mismos y eso ha generado una preocupación a nivel global. Los mismos problemas, dirías tú, déjame estresar un poco la cuestión, que tiene el Reino Unido, los tenemos nosotros para consolidar nuestra democracia, ¿esto estás diciendo? Con algunas diferencias, pero los problemas fundamentales ahí están. Los nuestros son problemas, evidentemente, a ver, déjame decirlo así. La democracia hoy enfrenta dos grandes tipos de problemas. Sí. Los problemas de los, digamos, de las promesas incumplidas de los sistemas democráticos. La vieja tesis de Bobbio. En los países de democracias más jóvenes como el nuestro, finalmente nosotros podemos hablar de 30 años, no mucho más, de un sistema digamos, medianamente democrático, por lo menos que resolvió el expediente electoral, que es el primero de los problemas que hay que resolver para poder hablar de una democracia. Primero el voto, claro. Estamos aquejados de particularidades propias de nuestros sistemas, digámoslo así, en donde nunca se logró construir un estado de bienestar. De acuerdo. Pero también los viejos sistemas democráticos, Inglaterra, tú lo mencionabas, que es tal vez el prototipo del primer gran estado de bienestar moderno, y de la primera democracia problemas también. Muy comunes. ¿Cuáles son, déjame decirlo así, los grandes problemas que enfrentan nuestras sociedades y que por ende son problemas de las democracias? La pobreza, que está incrementándose incluso en los países ricos. La desigualdad, nunca había habido tanta riqueza en la historia de la humanidad y tanta desigualdad, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Ahí están los estudios, por ejemplo, de Piketty. La corrupción, que es un problema global. La impunidad que sustenta la corrupción. Y, claro, algunos países de manera más enfática, problemas como los que nos aquejan hoy, como la inseguridad y la violencia. De acuerdo. Pero además, hay problemas, digo, y estos problemas pueden tener más o menos intensidad dependiendo del país de que se trate. Pero además hay problemas globales, problemas comunes, porque que son los grandes desafíos de la democracia hoy en día. Yo te diría, primero, el tema de la desinformación.
las fake news, la desinformación no es un problema exclusivo de nuestras sociedades, digamos así, latinoamericanas, digamos, sino es un problema global. ¿De acuerdo? Segundo, el problema de la polarización política, que, hombre, es normal en democracia que las posiciones tendan a comprometerse, a confrontarse, a tensarse, pero que hoy en día, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, que está siendo aderezada por un peligrosísimo componente de intolerancia. Es decir, ya al de enfrente no lo ves como alguien que piensa distinto a ti, pero que tiene legitimidad para competir políticamente, sino lo ves más bien como un enemigo, alguien que hay que combatir y eventualmente eliminar. Entonces, la intolerancia más la polarización es un tema particularmente grave. Y un tercer desafío tiene que ver con, digámoslo así, todos los efectos que ha traído la pandemia. La pandemia es un fenómeno global. Brutal. Y lamentablemente hemos visto cómo hay democracias que están, digamos, aprovechándose de los problemas de la pandemia para fortalecer pulsiones autoritarias. Entonces, estos son problemas globales. Sí, de acuerdo. Que más o menos se presentan en algún otro país, pero que nos afectan a todos. Piensa, por ejemplo, ¿quién se hubiera ocurrido? Nos pidieron, déjame interrumpirte aquí un poco, Lorenzo, porque creo que le pedimos mucho a la democracia, le pedimos que resolviera no solamente los problemas del país, todos los que acabas de enunciar y más, le pedimos que resolviera la salud, la educación, las comunicaciones, la urbanización, le pedimos que resolviera el medio ambiente, que limpiara el agua, que distribuyera servicios, suma y sigue, podemos seguir aquí un largo rato. Pero es que la democracia es un orden político, es una forma de ponernos de acuerdo, de organizar eso que contradice a la polarización, porque no hay dos en pugna, sino una pluralidad, una diversidad de situaciones, de grupos. Le pedimos mucho, Lorenzo, ¿no crees? Y entonces, claro, como no cumplió y además hubo problemas muy serios con los actores principales, pues se puso en jaque, solita. Yo creo que además esto se exacerbó, coincido contigo, Mauricio, pero además yo me atrevería a decir que se exacerbó en aquellos países en los que llegamos a la democracia de manera más reciente. Mira, finalmente, problemas hay en todos lados. Es decir, piensa en Estados Unidos. ¿Quién se hubiera imaginado que la primera gran democracia moderna, y podemos discutir si fue la inglesa o la norteamericana, pero quién se hubiera imaginado que en la democracia norteamericana podía enfrentar un riesgo o un problema como el que pasó en enero del pasado con la toma del Capitolio? Vamos a regresar a eso, Lorenzo, si me permites. Tengo que hacer aquí un corte y regresamos justamente con eso, el paso de la intolerancia a la violencia. No se vayan, estamos con Lorenzo Córdoba, que es un placer. Volvemos rapidísimo. Estamos de vuelta con Lorenzo Córdoba, que nos alertaba sobre el riesgo de que la ruptura de la democracia, además de que le pedimos demasiado a una democracia que apenas en caso mexicano estaba en proceso de hechura, pues puede desembocar en locuras como la del señor Donald Trump, llamando a la revuelta. Eso estabas diciendo, Lorenzo, y es una, por cierto, de tus preocupaciones aquí en este libro que tengo, que recientemente publicaste. Creo que vale la pena decirlo. La democracia no se construyó en un día, pero sí que se puede destruir muy rápidamente. Completamente de acuerdo, Mauricio. Incluso yo te diría una cosa. Nuestros países están en un riesgo todavía mayor de las democracias consolidadas. Allá hay valores asentados, valores entendidos. Finalmente, Estados Unidos, Inglaterra, las democracias europeas son democracias que nos llevan muchísima historia. En el caso nuestro, sin embargo, tenemos, y tú lo mencionabas muy bien antes del corte, pues ciertos desafíos que tienen que ver con las promesas, digamos, con las expectativas que se generaron de nuestros procesos de transición. Nosotros, digamos, pasamos de regímenes autoritarios y vimos a la democracia no solamente como una manera, digamos, de conseguir, digamos, un régimen político que nos garantizara y respetara libertades, la posibilidad de participar, de designar quiénes son nuestros representantes y gobernantes y de poder juzgarlos con el voto, sino además se generó una expectativa muy importante
en el sentido de que la democracia nos iba a resolver los problemas de desigualdad, pobreza, en fin, esos problemas estructurales. Sí. Como la democracia no lo ha resuelto y no lo puede resolver per se, tú lo decías muy bien justo antes del corte, Sí. eso es un tema que se va a resolver con políticas públicas adecuadas, pues eso genera un problema que ese yo te diría es el gran problema global que hoy enfrentamos. Ese es el problema. El riesgo de insatisfacción, de inconformidad, digámoslo así, de descontento Sí. con los resultados de la democracia. Porque ese es el caldo de cultivo que puede permitir que germinen pulsiones autoritarias como las vimos, insisto, con la aterrante, digo yo, escenas de la toma del Capitolio en enero pasado. Y es que esas escenas responden, creo yo, Lorenzo, a otra vertiente de lo mismo que estás diciendo, que es la exacerbación de las emociones. Es decir, la democracia dejó de ser el asiento de las razones y de los argumentos para convertirse en el espacio de las emociones y de las posverdades. Es decir, en algún momento la expansión de las redes, querido Lorenzo, nos hizo comunicarnos mucho más rápido con todo el mundo, pero al mismo tiempo hicimos casi imposible entendernos, escucharnos, porque todo es emoción. Y quien capitaliza la emoción, capitaliza también los votos. ¿Tú coincidirías con eso? Totalmente, y agregaría una cosa, mi querido Mauricio. Sí. No es algo nuevo, ya pasó en la historia. Tal vez el nuevo componente, lo mencionabas ahora, son las redes, sí, que permiten una capacidad de comunicar y de transmitir inédita en términos de su velocidad y su inmediatez. sí, Pero todo lo demás que dijiste, sí, ya lo hemos visto en el pasado. sí, A principios del siglo, o sea, el siglo pasado arrancó, digámoslo así, con el boom y la crisis muy rápida de los sistemas democráticos, sí. en una etapa evolutiva muy distinta a la que hoy tenemos. Pero ojalá y este no sea el arranque de un siglo en el que vimos la consolidación de la democracia, pero su rápida erosión a partir de eso que estabas diciendo. Las emociones. La democracia al final del día no son emociones, Correcto. o más bien es un régimen político que encausa institucionalmente las emociones, sí, y que intenta que prevalezca la discusión informada. Tú lo has dicho y lo conoces muy bien, Mauricio, porque fuiste uno de los autores de la encuesta, de la estrategia de cultura cívica, de la encívica que hoy empuja el INE. La verdad, como uno de los grandes componentes, más que la emoción, no es el sentimiento, sino los datos objetivos que nos permiten estar en un mismo plano, los que nos permiten tener una discusión democrática. Sí, diálogo, cuando se evoca la emoción, verdad y exigencia, lo tengo muy presente, querido Lorenzo. Me queda clarísimo, y nosotros después de tu acompañamiento en la construcción de la encíclica también. Dicho eso, cuando la emoción se pone por encima de los datos objetivos, de la razón como punto de entendimiento, como punto común de entendimiento y fundamento del diálogo democrático, Mauricio, estamos frente a algo que ya vivimos. Sí, al principio del siglo pasado y especialmente en Europa. Ahora, fueron irresponsables, antes de ir a eso y quizá con eso ir avanzando hacia el tercer segmento de esta conversación, Lorenzo, yo sí quiero subrayar, me hago cargo, tú eres presidente del INE, y sé que te podría meter en un lío, pero yo me hago cargo de mis palabras. Los juniors de la democracia les he llamado a los líderes de los partidos que nos llevaron al desencanto con la democracia antes del 2018. Abusaron de las emociones, abusaron de las promesas y luego no cumplieron. Entonces, naturalmente, la sensación de engaño, la sensación de resentimiento, de frustración, pues favoreció lo que hoy estamos viviendo, Lorenzo. Estoy totalmente de acuerdo con un dato adicional. Muchos de ellos, de esos juniors, pensaron que toda la problemática que estaba enfrente era un problema de percepciones. Y la verdad, nadie puede decir que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, claro que hay una percepción, importante. Pero la percepción no es gratuita. Qué importante. Hay un problema irresuelto. La cuestión, mira, déjame decirlo de esta manera. Si algo, digámoslo, si algo fue la gran apuesta de la Revolución Mexicana, incumplida, fue la promesa de justicia social. Correcto. Después de este año
Sí. México no ha cumplido esa promesa de justicia social. Sí. Y eso inevitablemente, más allá de decir que son percepciones o no, alimenta ese descontento. Y Sí. no solo lo justifica. Sí. Claro, el problema es cómo vamos a enfrentar y resolver ese descontento. Pero qué importante, Claro. Lorenzo, lo que estás diciendo. La democracia basada en percepciones, en encuestas, en lo que Exacto. crees. La percepción por naturaleza, ¿sabes? La opinión es vaga, es caprichosa. Las convicciones no, pero las opiniones cambian con mucha facilidad. Si construyes una democracia de percepciones, tienes una democracia muy frágil. Porque corres el riesgo, déjame decirlo de manera muy coloquial, Sí, Mauricio, sí, precisamente por eso, sí. tratar de resolver los problemas tirando el agua sucia, y el Sí. agua sucia siempre hay que tirarla, pero Sí. tirando también al niño. Pues no tiremos al niño, Lorenzo, y volvamos al tercer segmento en unos minutitos. Por favor, no se vayan. Todavía nos quedan unos minutos de conversación muy inteligente con Lorenzo Córdoba. Regresamos. Volvemos con Lorenzo Córdoba. Lorenzo, querido, no hay que tirar al niño con el agua sucia. ¿Cuál es el niño? ¿En qué consiste el niño? ¿Qué es lo que tenemos que salvaguardar, querido Lorenzo? Bueno, yo te diría el compromiso que nos ha permitido transitar hacia la democracia. Es decir, ese punto de encuentro que, a pesar de la pluralidad y la diversidad política e ideológica que caracteriza a nuestra sociedad, sirvió como punto articulador durante los últimos 40 años, o 30 años al menos, que significa ese punto de confluencia de, no importa si eres de derecha, de izquierda, qué confesión tienes o no, es el punto de referencia y el punto de confluencia de todos aquellos que deciden vivir en una sociedad democrática. La democracia es la única forma civilizada que se ha encontrado a lo largo de la historia para que pueda convivir personas que piensan y creen en cuestiones distintas, diferentes, de manera pacífica. Sí. Y puedan, sin violencia, recrear el poder público y tomar las decisiones políticas, es decir, las decisiones correctas. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, querido. Ese es el punto de partida, Sí. pero no basta solo eso. Ese es el punto de consenso. A partir de ese consenso, es decir, vamos a encontrar el modo en el que todas y todos que pensamos distinto, creemos cosas distintas, tenemos posturas distintas, incluso respecto de la vida, podemos convivir pacíficamente. Sí. Eso es lo que yo llamo, si me permites, el centro, no como un centro en sentido político, es decir, izquierda, derecha, centro, no me refiero a eso. Es el punto de confluencia, el punto en el que todos estamos de acuerdo con independencia de nuestras diferencias, que van a ser las reglas conforme a las cuales vamos a procesar esas diferencias. Sin embargo, querido Lorenzo, no estamos de acuerdo. Ese es el problema. Es decir, claro, como postulado yo lo comparto completamente, pero por lo menos desde el plano de la sociedad civil, de la academia, en la que pues tú y yo hemos participado, y yo participo desde que me acuerdo, hace ya mucho tiempo, no hay acuerdo, Lorenzo. No es cierto que todo cargue solamente sobre la autoridad o los partidos. Creo que también hay una deuda de conciencia pública entre la gente que espera que los poderosos les resuelvan los problemas y hace poco por ayudar a esas soluciones. Tenemos poca sociedad civil, Lorenzo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso. Y no solo la sociedad civil, Mauricio, sí, para que no sea algo abstracto, sí, para que tenga contenido y sustancia, necesita tener ciertos valores compartidos. Okay. Ojo, sí, y el primero de esos valores es el valor de la tolerancia. Vuelvo a lo que comentábamos hace un rato. De acuerdo. Por eso la intolerancia, que es el valor antidemocrático por excelencia, es justamente, digámoslo así, el elemento corrosivo de la convivencia pacífica y el principal problema que enfrentan las democracias en el mundo. Cuando al de enfrente lo ves
no en la lógica de una contraparte con el que no estás de acuerdo, pero vas a buscar cómo encontrar los puntos de confluencia, los consensos, Sí. sino lo ves como un enemigo al que hay que eliminar, entonces tienes, digámoslo así, arado el terreno, ¿no? Abonado el terreno para que surjan las posiciones autoritarias. A eso me refiero con el centro. No me estoy refiriendo a grandes consensos en torno a las políticas públicas. Es normal que las políticas públicas impliquen grandes consensos, pero también grandes disensos. Me refiero al punto básico, al punto de encuentro en el que estamos de acuerdo. Aprender a convivir sin hacernos daño, aprender a convivir con tolerancia. ¿Cómo hacemos eso, Lorenzo? Seguro que lo has pensado mil veces. Bueno, no solo lo he pensado, sino lo he aprendido de quienes nos ayudaron a redactar la encíclica, mi querido Mauricio, y tú eres uno de ellos, lo debo decir con toda franqueza. A ver, evidentemente esto no va a caer desde lo alto. Okay. Los valores no se imponen, se asumen, se construyen. De acuerdo. Y la sociedad es el elemento en donde tiene que construirse ese cimiento, es el basamento de toda la construcción democrática. Y eso pasa por prácticas. No es sencillo, ¿eh? Y por palabras, y por construcción de nuevas palabras. Porque ahora mismo que te escucho decir sociedad, bueno, y yo mismo lo he mencionado, quizás tenemos que aprender a hablar de otra manera, Lorenzo, para transmitir las mismas ideas. Estoy totalmente de acuerdo, porque si no lo hacemos, Mauricio, si perdemos, yo creo que nos encontramos en un punto de quiebre. Nos tardamos, tú lo mencionabas generosamente citando el título de nuestro libro, ¿no? La democracia no se construyó en un día, nos costó muchísimo llegar a donde tenemos, pero sí se puede acabar muy rápido. Sí. ¿Y cuál es la manera más rápida de acabarla? Precisamente no generando ese dique, y ese dique es la propia sociedad, que es la autora de la construcción democrática y que es también la defensora básica de la democracia. Si la sociedad no se asume el compromiso de defender la democracia con todas sus imperfecciones, con todos los problemas que tiene, entonces estamos en graves problemas. Nadie va a poder salvarnos en ese sentido. Por eso creo que es un asunto de palabras, sí. Es un asunto de, digámoslo así, concientizarnos de los riesgos que enfrentamos, sí. Y es un asunto de trabajar todos los días, Mauricio. La democracia no son solo votos, querido Lorenzo, lo has dicho divinamente, ni se puede construir solo a partir de encuestas de percepción que van cambiando con el día. La democracia es la posibilidad de convivir en paz, con tolerancia, de entendernos unos a otros, aunque no nos pongamos de acuerdo, entendernos en lo fundamental. Y de exigir, tú lo mencionaste muy bien con los tres pilares de la encíclica, sí. Verdad, diálogo, pero sobre todo exigencia. Sí. Una sociedad democrática, por eso a los autócratas no les gusta la democracia. Claro. Porque una sociedad democrática por definición exige, así demanda, sí. Aplica la rendición de cuentas. Sí. Y, por cierto, sí. No solamente vota para elegir representantes, vota para juzgar las buenas y para premiar las buenas acciones de gobierno y para castigar las malas acciones de gobierno. Sí. Y eso significa justamente una sociedad que está pensando todo el tiempo, siguiendo todo el tiempo la vida política y las decisiones políticas que son las que la afectan. Por eso los autócratas, a partir de las percepciones, buscan distraer, diluir, ¿no? Y evitar en consecuencia la rendición de cuentas. Lorenzo, el pago de las responsabilidades. No queremos volver al ni al siglo XIX, ni mucho menos al principio del siglo XX europeo. Queremos construir un siglo XXI armonizado y en paz. No sabes cuánto te agradezco esta conversación. El tiempo se nos escurre entre las manos. Debo despedir el programa y de verdad agradecerte muchísimo esta charla. Yo espero que podamos repetirla pronto. Seguro, Mauricio, siempre es un placer como no solamente aprender de la plática contigo, sino convivir contigo. Gracias de verdad a ti y a este espacio. Mucha suerte, mucho éxito, Lorenzo. Que nos vaya muy bien. Muchísimas gracias. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Muchas gracias por... nos los incluye a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.